Muy buenos días y muy bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Estoy de verdad muy contenta de que esta iniciativa pues ya se cristaliza y que podemos tener este encuentro, ¿verdad? Entre la Ibero, el Faro, de la de la, de la, del, del SEAMOPE, ¿no? Y también pues el Faro Educativo y el Departamento de Educación para cristalizar en un seminario de política educativa que nos va a permitir estar como al tanto y con reflexión, con análisis sobre lo que está pasando en nuestro país y cómo podemos contribuir a la mejora de las políticas públicas en educación. Me da mucho gusto que personas como Mercedes Ruiz, Arcelia Martínez Bordón, Pedro Flores Crespo, la misma Ale Guzmán, el profesor el doctor Sergio Gerardo Málaga Villegas se incorporen a pues a esta tarea, a esta cruzada, a esta iniciativa. Les doy la más cordial bienvenida también a Juan Carlos Silas y a todos nuestros compañeros que están aquí y que nos permitirán pues tener este acercamiento, ¿verdad?, a la política educativa y que nos permitirán poner en la discusión y en la agenda pública la situación que se guarda respecto al derecho a la educación, que es un tema que nos preocupa especialmente en tiempos de pandemia, y también poder analizar el diseño, la implementación y también los resultados de las políticas públicas en los distintos niveles de gobierno. Creo que la universidad tiene un deber histórico para estar pendiente de lo que sucede en la educación en nuestro país y especialmente el Departamento de Educación y bueno, estas dos grandes como observatorios que tenemos en la universidad, como el ODEG por un lado y el Faro Educativo, se unan para trabajar juntos en un seminario de política educativa, pues nos va a permitir tener mucho más, digamos, una mirada mucho más reflexiva y mucho más crítica en momentos en que nuestro país lo necesita muchísimo. Celebro mucho esta iniciativa y les doy la más cordial bienvenida. Y pues le cedo la palabra a mi compañero Juan Carlos Silas, que también les quiere dirigir unas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buen día a todas, a todos. De veras que siguiendo con estas ideas que nos acaba de plantear Hilda, bueno, primeramente un gusto, de veras un gusto y un privilegio poder participar en este tipo de eventos, realmente enriquecedor, sobre todo por esto que decía Hilda, del momento en el que estamos viviendo. La política educativa, la política en general a veces es una cosa como oscura para el ciudadano normal, el ciudadano de a pie, a veces es oscura para los mismos académicos por las complejidades que enmarca y por estos tiempos difíciles, ¿no? En ese sentido, pues yo solamente reiteraría el gusto, el agradecimiento por poder organizar todo este tipo de eventos y evidentemente resaltar pues, la necesidad que tenemos de analizar todo. Eh, de veras un verdadero privilegio contar con la participación de queridos amigos, Pedro Flores Crespo, entrañable amigo, Sergio Málaga, otro entrañable amigo, Alejandro Canales, otro entrañable amigo, y no digamos las queridas Arcelia Martínez y Mercedes Ruiz, ¿no? Bueno, ¿qué puedo yo decir? De veras es cinco personajes, además de inteligentísimos, entrañables todos, y es un privilegio, de veras un privilegio, y pues nada, solamente diría una cosita más que es desde mi cachucha de coordinador del campo estratégico de acción de modelos y políticas educativas, también diría que el observatorio junto con el Faro, que bueno, no es parte del SEAMOPE, pero pues, somos hermanitos en realidad, tiene una otra iniciativa que es el Laboratorio de Periodismo Educativo, por ahí debe de andar Eric Juárez, también otro entrañable amigo,
y estamos como que entre todos amalgamando esta posibilidad de análisis de la política educativa. Entonces, bueno, es un gozo completo, como dice el clásico, gracias totales. Pues nada, adelante y esperemos que todo sea un éxito. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Pues sí, la verdad que nos sentimos muy contentas de lanzar el proyecto, este emprendimiento que proviene, pues sí, como dicen, de estos dos observatorios y que están alojados dentro del Departamento de Educación, el proyecto del Seminario de Política Educativa FARO UDEG, ¿no? Entonces les voy a dar la palabra primero a Arcelia y a Mercedes para que nos platiquen un poquito de cuáles son los objetivos y cuáles son los intereses de este seminario de política educativa. Muy bien, pues si quieres comienzo, Ale, muchas gracias. Sí, muchas gracias y muchas gracias a nuestros super invitados de lujo. Gracias por aceptar participar en este lanzamiento, ¿no? Tendremos más o menos un seminario por mes. Y bueno, ¿cómo surge esto? Bueno, por supuesto, agradecer el apoyo de la doctora Patiño, que siempre está incentivando todo el trabajo y fomentando que tengamos un diálogo muy padre en el Departamento de Educación. Y bueno, también gracias a Juan Carlos, ¿no? Por sus palabras y por el apoyo. Entonces, ¿cómo surge? Pues en el departamento estamos estudiando varias cosas, ¿no? Estamos pues, con un proyecto muy padre que pronto vamos a dar resultados, el proyecto que aprendimos en la escuela o que no aprendimos en la escuela durante este año de pandemia. Traemos otro proyecto sobre inclusión, familias inclusivas, traemos todo el tema de lo socioemocional y familias diversas. Y bueno, en particular, tanto Mercedes como yo, pues estamos muy interesadas en el análisis de las políticas, ¿no? Desde distintas miradas, pero miradas complementarias, enfoques complementarios. En mi caso particular, bueno, con el trabajo del Faro, pues me interesa mucho. El año pasado realizamos un seminario de manera conjunta también, el ODEG y el Faro, sobre el programa sectorial, ¿no? Varios de nuestros invitados, bueno, todos nuestros invitados estuvieron en este seminario sobre los alcances del programa sectorial de educación. Bueno, las líneas de política, porque recordemos que el año pasado sale apenas el programa sectorial de educación, el 6 de julio, ¿no? Con cierto retraso, y en medio de una pandemia terrible, un tema sin precedente, una coyuntura sin precedente, ¿no? Y sale además sin mención alguna este programa del tema de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, desde el Faro y desde distintos espacios de trabajo hemos estado analizando justo este planteamiento de política. ¿Cuáles son los principales ejes de política suscritos en este mapa de ruta, ¿no? Que es el Programa Sectorial de Educación, que pasa a ser un documento muy poco operativo, ¿no? Con metas muy generales, con indicadores poco claros como para darle seguimiento. Y no solo eso, ¿no? Dentro de estos ejes de política, bueno, ¿dónde está el discurso? ¿No? O sea, ¿cuál es la parte discursiva que nos marca una continuidad, una ruptura? ¿No? A Meche le gusta hablar de discontinuidades, yo hablo de rupturas, pero básicamente estamos hablando un poco de lo mismo, ¿no? Discontinuidades, rupturas de configuraciones de la política entre un planteamiento específico de política, por ejemplo, en el sexenio anterior versus este sexenio, ¿no? Entonces, además de estos grandes ejes, ¿no? Y de los discursos, ¿cómo aterriza eso en políticas concretas, ¿no? ¿Qué dispositivos de política hay y están dentro de estos grandes ejes? Entonces, el trabajo de análisis de política pública implica mirar no solo estos discursos, que claro que es muy importante, pues es lo que marca como la pauta, lo que la gente lee, lo que está en prensa, lo que se discute incluso de una u otra reforma educativa, ¿no? Pero nos interesa mirar ya la carnita de estos grandes ejes, ¿no? ¿Cuáles son los dispositivos en concreto, estas intervenciones de política pública vistos como programas públicos o como grandes conjuntos de políticas? ¿Y con qué presupuesto opera? Y bueno, evidentemente, el análisis de política pública implica muchas cosas, ver la coherencia interna de estas políticas, ver la coherencia entre políticas y ver la coherencia también entre espacios de política. Ver los diseños, ver la implementación, ver los resultados. Y algo que le importa también mucho a Meche, bueno, que nos parece vital, es ver los actores que están operando en estas políticas, ¿no? ¿Quiénes están empujando agendas? ¿No? ¿Quiénes están demandando cosas? ¿Cómo participa la sociedad civil? La verdad es que la agenda es enorme.
Entonces, por eso pensamos que al menos una discusión mensual nos va a mantener como muy activos, poniendo un ojo ciudadano en todo este tema de la política. Estamos ya a la mitad del sexenio, se acaba de presentar el tercer informe de gobierno, estamos en la ruta ya, nuestros políticos están en la ruta para pensar en lo que viene el próximo sexenio, ¿no? Para ganar elecciones. Y creo que como ciudadanos y como academia nos importa, nos interpela, bueno, justamente estar mirando qué están haciendo, ¿no? O sea, cómo está qué distintos dispositivos se están implementando y con qué resultados, ¿no? Eh, y discutir esto de manera permanente, de forma tal que abonemos a una discusión informada y a partir de ello podamos tener una mayor exigencia de cuentas, ¿no? A nuestras autoridades. Ese es el motivo, o esa es parte de lo que motiva este seminario. Y bueno, pues hasta ahí lo dejo. Muchas gracias por acompañarnos hoy y le daría la palabra a Meche. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todas. También para mí es un gusto estar aquí y sobre todo quiero agradecer a nuestros invitados especiales, a Pedro, a Alejandro, a Sergio, por abrir un espacio en su agenda para participar en la inauguración de este seminario de política educativa que, como bien lo mencionó Arce, estamos al frente tanto Faro Educativo, que ella viene coordinando desde el INIDE, y yo participando en el campo estratégico y modelos en políticas educativas del sistema universitario jesuita, el ODEC. El ODEC surge en el 2015 y desde su fundación el ODEC se planteó ser un espacio de análisis y posicionamiento crítico ante las políticas y reformas educativas en México y América Latina, que estuviera arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo y desde luego recuperar temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente. Incluye el análisis de todos los niveles educativos, desde educación básica a superior, y toma como punto de partida los procesos de exclusión educativa que no permiten el ejercicio pleno del derecho a la educación, particularmente de los grupos vulnerables. Si bien recuerdo, ayer estuve revisando cuándo fue el primer ODEC, cuándo fue el primer comunicado del ODEC, y fue el 25 de mayo del 2015. En ese comunicado se planteaba acerca de todos los mexicanos tenemos derecho a la educación. Se publicó por primera vez en Educación Futura y tuvimos una visita de 4,984, que es un buen número para quien publica en esa revista. En ese comunicado se analizaba los cambios constitucionales del artículo tercero de la reforma educativa de Peña Nieto. También ya lo mencionó Arce, interesa sobre todo el análisis de las continuidades, discontinuidades o rupturas de la política educativa. Entonces me parece que el ODEC ha apuntalado esta idea de análisis de política educativa con la participación de los académicos del sistema universitario jesuita. En este momento nos está acompañando Juan Carlos del ITESO, pero también participa Puebla, Tijuana, Torreón y bueno, Ciudad de México, ¿no? Otro esfuerzo importante que bien lo señaló Juan Carlos fue este esfuerzo con Educación Futura del Laboratorio de Periodismo y Política Educativa. Entonces, el laboratorio es un espacio de construcción y co-creación de comunicados alusivos a las cuestiones educativas, con la participación de docentes, estudiantes interesados en el análisis de las políticas educativas, pero también en la escritura y en la difusión periodística de análisis de datos. Como bien lo señala Eric, se pretende hacer publicaciones de análisis fundamentado. A partir de esta pequeña trayectoria, yo creo que hoy es un día muy importante, 3 de septiembre del 2021. Se da un paso más en este esfuerzo por ir construyendo un espacio de discusión, de análisis acerca de la política educativa Faro-ODEC. Se tiene un interés primordial en colocar la discusión y en la agenda pública la situación que guarda el derecho a la educación, así como visibilizar y analizar el diseño, la instrumentación y los resultados de las intervenciones de los distintos órdenes de gobierno que pudieran apuntalarlo, ¿no? Entonces, en este sentido,
el derecho a la educación es el eje, bueno, pero ¿qué políticas educativas se están instrumentando para este ejercicio pleno y qué desde la ciudadanía también se está construyendo? Y sobre todo, en lo particular, desde mi mirada, me interesa cómo viven los maestros los cambios educativos, cómo los resignifican, cómo los incorporan ya en la vida del salón de clases, en la vida cotidiana del salón de clases. En este sentido, pues la verdad me siento feliz de colaborar con el Faro Educativo y sobre todo en este primer, digamos, nuestro primer evento que salimos a la luz pública. Agradecemos la participación de Eric, que supongo que ahorita estamos también saliendo por otra vía, y desde luego pues a nuestros invitados especiales, ¿no? Bueno, vuelvo a decir, pues me siento contenta y un cordial bienvenido a todas y todos quienes se integraron a esta discusión. Eso sería de mi parte. Muchas gracias, Merche, muchas gracias, Arcelia. Y pues sí, la verdad que este seminario se abre como esa oportunidad de abrir el diálogo, ¿no? El diálogo informado hacia esos puntos finos que nos interesan de la política educativa. Y pues nos sentimos muy emocionadas y muy ilusionadas de tener a 3 especialistas en el campo, pues que nos engalanan con este lanzamiento. Verdaderamente les agradecemos, como les decía Mercedes, el abrirse el tiempo y en su agenda, porque sabemos que están siempre súper ocupados y pues les agradecemos en ese sentido, ¿no? Este seminario se abre como un foro muy plural en el que esperamos seguir teniendo la presencia de otros especialistas muy reconocidos y también de algunos otros actores, ¿no? Del magisterio, de la sociedad civil. Y bueno, pues en esta ocasión nos hacen el grandísimo honor de estar con nosotros Alejandro Canales, Pedro Flores Crespo y Sergio Málaga. Alejandro Canales Sánchez es investigador titular de investigaciones sobre la Universidad y la Educación de UNAM, y él tiene un doctorado en Ciencias Sociales por Flaxo y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Pedro Alejandro Flores Crespo es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y nuestro querido Sergio Gerardo Málaga Villegas pertenece a la Universidad Autónoma de Querétaro. Te congelaste un poquito, Ale. Y bueno, pues es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Perdón, no sé hasta dónde me quedé. No sé qué parte ya ya Estabas terminando de presentar a Pedro, luego faltaba Sergio, y como que ahí ok. empezó a fallar tu audio. Ajá. Ok, bueno, pues Sergio Gerardo Málaga Villegas él pertenece a la Universidad Autónoma de Baja California y también nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy. Les decía que el Seminario de Política Educativa tiene pues varios intereses y el día de hoy nos interesa en especial que empecemos a platicar por qué es necesario el análisis de las políticas públicas en materia educativa, ¿no? Entonces, pues vamos a lanzarle una serie de preguntas a nuestros invitados especiales, pues con esta idea de irnos generando este diálogo, ¿no? Entonces, pues en esta ocasión los invitaría a que fuéramos respondiendo pues por orden alfabético, que empezáramos primero con Alejandro, después con Pedro y después con Sergio, y en las otras preguntas vamos a ir alternándolos, ¿no? Entonces, pues les pregunto, ¿por qué es necesario analizar los alcances de las políticas educativas? Alejandro. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y a todos. Juan Carlos decía que, citando a un clásico, gracias totales. Yo citando a otros, yo digo, el gusto es nuestro. Al menos mío, un gusto estar en el arranque de este seminario que yo creo que tendrá continuidad y una larga vida. Y la verdad que felicitaciones, muchas felicitaciones por la instauración de un espacio que siempre son muy necesarios para examinar, debatir y dar seguimiento a las políticas del sector. Y entiendo que este espacio
el seminario fue auspiciado por el Faro y por el observatorio, pero que también, como ya nos han mencionado, pues participan otros, ¿no? Educación Futura y el laboratorio y otro, pero que no solamente entonces son estas dos instancias, el Faro y el observatorio y estos otros, sino que además, como también nos adelantó Alejandra, tienen la intención de invitar a otras personas, actores, etcétera. Y yo creo que eso es algo muy, muy relevante en el análisis de política pública. La mirada interdisciplinaria, ese análisis de distintas miradas disciplinarias con distintas especialidades, siempre es un punto de riqueza para el análisis de política pública. Ya sabemos lo que provoca solamente las miradas unidireccionales o unidisciplinarias, entonces yo creo que eso augura, me parece, una larga vida el seminario con eso. Entonces, por eso digo que el gusto es nuestro. Y además también, la verdad que mucho gusto y un honor participar con colegas muy apreciados y apreciadas, y sobre todo también muy respetadas en el campo, ¿no? Y respetados en el campo. Entonces, pues gracias. En realidad, un honor participar con ustedes y compartir, pues ahora sí que no es la mesa, es la pantalla, y es en cuadritos chiquitos, pero pues es lo que toca ahora, es un año atípico. Entonces, bueno, pues nada, eso. Solamente quería también expresar mi agradecimiento por la invitación recibida y el gusto de estar aquí. Sobre la pregunta de por qué es necesario analizar los alcances de las políticas educativas, pues yo diría que hay varias razones, múltiples razones, pero yo creo que hay una que es básica, que es elemental, y creo que es en reiteradas ocasiones, y particularmente cuando hay un cambio de gobierno, y no solamente cuando hay un cambio de gobierno del titular en el máximo nivel, que podríamos hablar del gobierno federal, sino en cualquiera de sus niveles de gobierno. Puede ser el gobierno estatal, puede ser el titular del ramo, puede ser el titular de una subsecretaría, y se viene y se desencadena una serie de modificaciones en la orientación que se venía siguiendo. Y pareciera que cuando ocurre este tipo de cambios en quien toma las decisiones, se desencadena toda una serie de modificaciones en la orientación que se venía siguiendo. Y de repente parece que tenemos múltiples planes, múltiples programas, diferentes iniciativas, con diferentes orientaciones, pero en realidad como que hay demasiado ruido. Son muchas las declaraciones, muchas las intenciones, y hay como un vértigo de que estamos ante una transformación sin precedentes. Y casi siempre ocurre lo mismo. Estamos ante una transformación sin precedentes. Pero luego la verdad es que la realidad, y aquí es el punto, el análisis de política pública nos muestra que en realidad buena parte eran solamente intenciones, declaraciones, discursos. Y hay otra parte que sí se puso en marcha, que sí llegó al terreno de los hechos. Y por último hay otras que sí tienen logros. ¿Por qué es importante analizar el alcance de las políticas? Por eso, porque podemos tener una idea mucho más precisa de cuáles fueron intenciones y cuáles fueron los resultados. Por eso creo que al final la realidad se encarga de poner en términos mucho más claros cuál era ese alcance de la política. Entonces creo que esa es una de las razones básicas y elementales. La verdad que no sé cuánto tiempo me debo tomar, si tendría otras dos, pero no sé si continúo o ahí le dejo, o qué tiempo tengo previsto. Yo creo que sí, tenemos unos 10 minutitos por cada. Ok, perfecto. Sí, bueno, entonces otra razón de por qué es importante analizar el alcance de las políticas. Creo que una segunda es que hay diferentes iniciativas que suenan muy bien, lucen muy bien, parece que son muy buenas iniciativas,
que tienen respaldo financiero, pero cuando se examinan ya, en realidad no tienen un diseño técnico adecuado. No son sostenibles en el largo plazo. No tienen respaldo normativo, el presupuesto no va a ser suficiente y un análisis del alcance de las políticas creo que tendría la misión de examinar cuál es ese conocimiento técnico que respalda a esa iniciativa. Y eso nos podrá dar una idea del alcance que tiene esa iniciativa. Entonces, eso me parece que el conocimiento técnico de la política pública tendría que ser otro de los elementos que serían necesarios para precisar el alcance de una determinada política. Y habría una tercera razón de por qué es importante analizar el alcance de la política pública, que ya sería mucho más referida al sector, al campo educativo. Evidentemente las otras también lo son, pero esta creo que mucho más en particular. Y yo creo que si hay que es muy difícil que el área educativa, como la salud, como el desarrollo social, no forme parte de las iniciativas. Y es relevante no solamente, creo, por la dimensión y la morfología del sistema educativo. Digo, no por nada, son 1/3 del total de la población que forma parte del sistema educativo, como adolescentes, niños, jóvenes, 1/3 de la población y más de 1 millón de personas, 1,5 millones de profesores que forman parte del sistema educativo y evidentemente los padres de familia que también son. Entonces estamos hablando de un área que es en términos cuantitativos muy relevante, en términos de desarrollo social también muy importante, pero algo todavía más que es la educación, el sistema escolar sigue siendo uno de los espacios en donde se depositan múltiples esperanzas de los ciudadanos, de los padres de familia, de los jóvenes, y es uno de los mecanismos de diferenciación social y de asignación de posiciones sociales. Así que no carece de relevancia las decisiones que se toman para el sistema educativo, no carece de relevancia para los niños, para los jóvenes, para los padres, y precisar para bien o para mal la naturaleza de las decisiones que se toman a ese respecto, yo creo que es fundamental. Entonces, precisar el alcance de las decisiones de política en un sistema de esta naturaleza, y aunque no tuviera esas dimensiones de las que estamos hablando, creo que es muy importante como el área de desarrollo social que es, ¿no? Entonces, bueno, creo yo que podríamos tener al menos esas 3 razones de por qué es importante analizar el alcance de las políticas públicas. Espero no haberme excedido. No, muchísimas gracias. Pedro. Hola, buenos días a todos. Es un gusto para mí estar aquí. Como diría, pues también otro clásico, o qué gusto de volverlos a ver. En verdad, verlos sanos, no solamente a mis amigos y a mis amigas, ¿no?, que organizaron esto, sino a muchos compañeros que nos están siguiendo, ¿no?, con los que pues hemos tenido discusiones y hemos compartido el interés por las políticas educativas, como Eric, como César, como la maestra Claudia de Puebla y Fabio y tantos otros, Oscar. Entonces, bueno, pues encantado de estar aquí. Voy a dar respuesta a la primera pregunta. Voy a cerrar la cámara porque creo que es mejor para que se libere espacio. ¿Por qué es necesario analizar los alcances de las políticas educativas? Yo daría respuesta a esta pregunta pensando en al menos 2 razones. Las primeras serían de índole académica y la segunda de naturaleza política. Coincido con las 3 vertientes también que mencionó mi amigo Alejandro. Dentro de las razones académicas está lógicamente pues la construcción de un campo de estudio. Ahí creo que hemos pasado de la preponderancia de los modelos estatocéntricos para analizar las políticas, como observarían Aurora Loyo y Francisco Miranda hace décadas en los estados de conocimiento del COMIE, a intentar
la aplicación de enfoques con una raíz plural. Y entonces, bajo esta perspectiva, las políticas educativas son el resultado de la interacción, conflicto, niveles de cooperación entre los distintos actores que conforman los distintos subsistemas de política, como diría Paul Sabatier, acercándonos a delinear lo que es la unidad de análisis de las políticas. Lógicamente, la epistemología pluralista de la política educativa es distinta a otras, a la óptica neomarxista, neoestructuralista, como observarían César Tello y Maynardes en sus estudios sobre el tema, pero en México pienso, y puedo equivocarme, y si lo hago, pues corríjanme, que la policy se desarrolla en un contexto complejo y profundamente plural. Así como por un lado está la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues está Mexicanos Primero opinando sobre la formación docente, o cuerpos más técnicos como el INE, el extinto INE, frente a colectivos de profesores o cúpulas sindicales. O veamos el caso del COMIE, cuya diversidad y pluralidad ideológica, metodológica, es patente frente a algunos think tanks que poseen una perspectiva específica para tratar de comprender los problemas educativos e intervenir en ellos. Ya no digamos los diversos grupos de investigación en políticas educativas que se han configurado a lo largo del país en universidades precisamente como en estados como Jalisco, Baja California, Guanajuato, y además de Flaxo, el CIDE, la Pedagógica Nacional o el Colegio de México. Entonces, en resumen, creo que la contienda por la educación, usando el término de Carlos Ornelas, se explica porque el campo de la política educativa es ideológicamente diverso y plural. Esto sin dejar de reconocer que hay marcadas asimetrías de poder entre los distintos actores que diario operan los programas y desarrollan la política educativa. Pasando a las razones políticas, ¿no? La primera me parece que es una cuestión académica o analítica, hallaría dos. Primero, la capacidad de los gobiernos democráticamente electos para actuar, gobernar a la sociedad y así tratar de resolver por medio de ciertos cursos de acción los problemas educativos que las personas enfrentan. Y esto tiene una estrecha relación, me parece, con la democracia, con nuestro esquema democrático. Merrill Grindle, una profesora de Harvard, observaba que si la brecha entre lo que se propone y lo que se cumple se amplía, los ciudadanos podemos perder cierto interés en la democracia, nos volvemos cínicos, decía. Pero además de este posible desencanto con la democracia, para mí el efecto más grave en que las políticas públicas no funcionen es que, segunda razón, perdemos oportunidades reales de desarrollo para la gente. Cada sexenio esperando que la acción pública funcione, pues atrasa el tiempo para que la niña que es excluida de la escuela, el niño al que no se le sabe enseñar, el joven al que se le limitan sus capacidades por medio de la sobreescolarización, o el adulto que no tuvo la oportunidad de escolarizarse y continuar su aprendizaje a lo largo de la vida. Hay entonces, desde mi perspectiva, una relación estrecha entre ética, democracia y la efectividad de las políticas educativas. Y por ello, es necesario analizar sus alcances, naturaleza y efectividad real para mejorar la vida que las personas realmente viven, no las que imaginamos los especialistas, ni los burócratas, o el cocodrilo metido a redentor, como diría Octavio Paz en su poema. Entonces, dejo ahí mi apretada respuesta a la primera pregunta para escuchar a mis compañeros. En específico, creo que le toca su turno a Sergio. Así es, muchas gracias, Pedro. Sergio, adelante, por favor. Sí, bueno, pues muchas gracias. Es un placer escucharles a Alejandro, a Pedro con sus reflexiones que ya tienen un montón de rato transitando los vericuetos de este campo, igual a las colegas a Meche Ruiz, a Arcelia, a Hilda por la posibilidad de participar con ustedes acá compartiendo algunas reflexiones, y a Alejandra Luna por la moderación, y a quienes están aquí en la sala también. Bueno, intentaré también ser muy concreto, coincido en lo que han planteado tanto a Alejandro Canales como Alejandro Flores. Y bueno, en concreto me parece que, porque es necesario analizar los alcances de las políticas educativas,
porque me parece que el campo de estudio de las políticas educativas no está agotado y porque el derecho a la educación digamos, es un arma, es un elemento, un componente sobre el que todos tendríamos que estar hablando, desde nuestros lugares, desde nuestras consideraciones, para de alguna manera hacer evidente las formas en las que las políticas educativas están transformando o no una cierta realidad en la que nos movemos, que no necesariamente es la realidad escolar, ¿no? Que puede ser la realidad, digamos, de pares, entre pares. Entonces, considero que este campo no ha sido, me parece, lo suficientemente discutido desde arenas a veces invisibles o a veces invisibilizadas per se, ¿no? Por determinados sectores. La evidencia documental soporta que los estudios sobre políticas educativas se derivan, por ejemplo, de la ciencia, la filosofía y la teoría política. Y en los años más recientes ha tenido auge el estudio, por ejemplo, de la gestión, de la administración pública y los propios estudios del discurso, que me parece que también dan cuenta de las condiciones en las que operan determinados registros que tal vez no son tan visibles como en otros casos. Si partimos de este supuesto de que el campo de las políticas educativas se enfoca en el estudio de los cursos de acción con propósitos y alcances definidos, por citar a uno de los colegas que me antecedió, entonces seguramente el campo podría organizarse, cuando menos ahora lo estamos haciendo en el estado de conocimiento, Pedro podrá dar cuenta de ello, igual Arcelia, del área de temática 10, ¿no? Una dimensión de diseño y planeación de las políticas educativas, una dimensión de implementación, una dimensión de la evaluación y una, digamos, más o menos transversal sobre la política de las políticas educativas. Un poco para entender esto de los alcances, desde dónde se pueden estudiar, cuáles son esos lugares desde donde se puede estudiar a la política educativa. Y también, por supuesto, desde los actores que entran en disputa, en discusión, desde los unos y los otros, ¿no? Las personas, las instituciones, los colectivos, las agrupaciones. Esto es, me parece, lo más común. La productividad del campo así lo avala. Y en el actual estado de conocimiento, decía yo, cuando menos así lo estamos construyendo, así lo estamos avanzando. Sin embargo, decía yo también hace un momento que hay otras cosas que no son tan visibles en el campo porque deben pasar por otro tamiz. Por ejemplo, yo lo que creo por principio es que las políticas educativas nos enseñan a desear la manera en la que queremos resolver las problemáticas. Es, digamos, una suerte en el sentido lacaniano de lo que tendríamos que estar resolviendo desde una lógica de construcción de las políticas desde el gobierno en turno. Un poco ya lo decía Alejandro, entre las continuidades y las rupturas. La intelección del gobierno y de la Secretaría de Educación Pública sobre los problemas públicos, me parece que a todos nos sitúan en un lugar vulnerable al conducirnos hacia el saber sobre nuestro propio deseo, sobre los propios problemas, sobre las propias formas en las que tendríamos que atender una problemática. Un analista de políticas, entonces, en ese sentido, requiere efectivamente robarle ese lugar a las políticas educativas para desmontarlo, para reentenderlo, para replantearlo, para, digamos, analizarlo desde una lógica no tan causalista, una lógica no tan, digamos, estructurante como la que ya planteaba yo hace rato, en la que estamos en los estados del conocimiento. Si partimos entonces de esto último que acabé de decir, estaríamos en disposición de ver no solo lo que se plasma, por ejemplo, en los planes sectoriales de educación, cada sexenio, y que además ustedes ya han hecho un poco alusión a ello, sino los problemas reales, como esto que decíamos, ¿no? El derecho a la educación, que no se resuelven solo con financiamiento, ni de una vez y para siempre con la firma, por ejemplo, de un convenio, sino que se requiere de agrupamiento, discusión y análisis, a mi juicio, a fin de desmenuzar el problema precisamente entre los grupos involucrados, lo cual decíamos de hace un rato, los tomadores de decisiones, los especialistas, de tal suerte que se pueda entender de una manera más consistente el problema público así inteligido en los planes sectoriales, en los textos de política, en el marco del momento histórico y en el contexto histórico en el que nos encontremos. Y bueno, por supuesto que estoy de acuerdo con lo que planteaban los colegas, ¿no? Nos interesaría ver, por ejemplo, estos de los niveles de gobierno, las temáticas particulares y o problemáticas particulares
desde las cuales se han estudiado las políticas, pero también decía yo, para concluir, haría falta un poco pensar en estas cosas, dimensiones que no son tan visibles y que también de alguna manera construyen una realidad social en la que nos movemos desde la condición en la que los problemas públicos son entendidos, cuando menos así, desde el gobierno. Y ahí dejaría yo mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, Pedro y Sergio. Pues sí, yo creo que todas estas respuestas nos invitan a muchísimas más reflexiones y nos abren todavía más preguntas, ¿no? Hay muchas inquietudes planteadas en torno al análisis de las políticas educativas y más en este momento, ¿no? Y pues en ese sentido los invito a que nos respondan la segunda pregunta. En esta ocasión me gustaría que empezáramos con Pedro, después con Sergio y finalizáramos con Alejandro. ¿Cómo puede abonar este seminario de política educativa en el marco del FARO y del ODEG a la búsqueda de la garantía del derecho a la educación? Pedro, no sé si te parece bien que los demás apagamos cámara para que tú puedas tener tu cámara prendida. Ok. Sí. Sí, como gusten. Pues gracias, Ale. Bueno, en primer lugar, diría que es muy afortunada la alianza entre el Faro y el Observatorio, ¿no? Porque pues muestra un entrelazamiento de dos iniciativas centrales para la Universidad Iberoamericana y para el campo estratégico. Por lo que leo, el OGED se fundamenta en el ideario de jesuita, que pues tiene relación con la equidad, la justicia, la provisión de educación para las personas que enfrentan mayores desigualdades, ¿no? Y esto en los tiempos que corren en verdad es importante. Pero hacer que las ideas de justicia realmente funcionen para el más pobre no es tan fácil. Y por ello, este seminario, en mi opinión, pues tiene una misión crucial. Menciono al menos dos casos donde las ideas, por muy buenas y nobles, como decía Ale Canales, ¿no? Que sean, pues parecen a veces no tener viabilidad, parecen no funcionar para la mayoría. Primero, fíjense, dentro de lo que algunos gobiernos pensaron que era un gobierno de izquierda, cuyo lema precisamente fue por el bien de todos, primero los pobres, surgió una iniciativa de proveer educación superior a los sectores en mayor desventaja, y así surgió el programa de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, el cual ha sido objeto de estudio de colegas como Dinora Miller de la UAM, Gustavo Mejía y José Luis González de la UPN y de la UNAM respectivamente, y así como las evaluaciones externas que ha emprendido el Coneval. Tanto la investigación independiente como la evaluación externa sugieren que la tan anunciada equidad parece lejos de cumplirse debido, como lo dijo Ale Canales, a un diseño deficiente del programa y, a mi juicio, a una cosa muchísimo mayor, a una mala comprensión de la política de calidad y de equidad en la educación superior. Dinora Miller, nuestra colega de la UAM, observa que en el programa de las Universidades para el Bienestar se echó a andar este programa desconociendo el perfil de los jóvenes estudiantes, de quién era la demanda, como si todos tuvieran las mismas oportunidades, condiciones, capacidades, y tratar a los desiguales, o tratar igual a los desiguales, como lo han observado pues distintos filósofos políticos, pues es un camino hacia la injusticia. Además, reafirma Dinora, prevalece una lógica de sobreescolarización o escolarización tradicional en las universidades recién creadas, cuando lo que se requería era un modelo pedagógico centrado en la equidad. Entonces, luchar contra la injusticia educativa, pues con pedagogías tradicionales, con reglas institucionales de antaño, no parece ser entonces un buen camino hacia la justicia y a la equidad. Gustavo y José Luis, los profesores de la UPN y de la UNAM respectivamente, por su parte también hacen importantes observaciones sobre el programa de las Universidades del Bienestar. Ellos hacen un acotamiento que me parece esencial. La dimensión territorial es una variable importante a considerar cuando se desea atender a poblaciones con múltiples desigualdades. Ellos sostienen en su estudio
publicado recientemente, que hay zonas de marginación en nuestro país. Y cuando hablamos de zonas de marginación, me imagino políticas mucho más imaginativas que solo pensar en abrir una escuela o una universidad en un lugar apartado y para una población específica. Las buenas intenciones no necesariamente dan paso a políticas y programas efectivos. Segundo ejemplo de que algunas ideas de justicia requieren algo más que buenas intenciones para funcionar. A raíz de la pandemia, el INEGI ha estimado que alrededor de 9 millones de personas fueron excluidas por el sistema educativo. Los salarios de las personas con mayor dosis de escolaridad se redujeron y en 2 años hay 4 millones más de pobres de acuerdo con el Coneval. Aunado a ello, el número de personas en rezago educativo, según la definición de este consejo, porque tenemos otro tipo de definiciones, aumentó al pasar de 23.5 millones en 2018 a 24.4 en 2020. Si bien la diferencia no es estadísticamente significativa, sí llama la atención que ni con el extenso programa de becas del actual gobierno se pudo contener este fenómeno. Hoy, por cierto, Carlos Iván Moreno, de la Universidad de Guadalajara, estima que 350,000 jóvenes no se inscribieron ni a la educación media superior ni a la superior, cuando estas son obligatorias, ¿no? La educación media superior desde 2012 y la superior desde 2019. Si recuerdan, en su discurso en el Zócalo, luego de conocerse su victoria, AMLO dijo que todos los estudiantes de los colegios de bachilleres, escuelas técnicas, vocacionales, preparatorias públicas, recibirían una beca de 800 pesos mensuales. Frente a esta promesa que muchos académicos y académicas vitoreaban, el Coneval ahora reporta que la inasistencia de la población aún no completa la educación media superior y está aumentado, ¿no? La inasistencia tanto para la población de 3 a 15 años como para la población de 16 a 21 años de 2018 a 2020. La ineficiencia de los programas de beca puede también constatarse en los estudios que ha realizado Rafael de Hoyos y otros colegas. Entonces, estos instrumentos parecen ser políticamente rentables y bueno, pues ya tampoco tan políticamente rentables porque no se logró lo que quería el gobierno en turno, pero socialmente ineficaces bajo ciertas circunstancias. Otra vez, ideas nobles que no funcionan. Y este me parece que es una semilla que puede abonar un seminario como este. La realización de la justicia educativa requiere más que benevolencia y tanto el observatorio como el Faro tienen en sus manos quizá un instrumento para remediar o tratar de remediar estas cosas. La crítica pública, la investigación y el juicio razonado. Ni la ideología ni una vehemente simpatía política. Muchas gracias, Pedro. Sergio. Sí, gracias. Totalmente de acuerdo con lo que plantea Pedro. Creo que el seminario como herramienta es una herramienta política y pedagógica. Eso yo creo que es sumamente importante y es un muy buen comienzo para buscar esto que ustedes plantean dentro de la pregunta como la garantía del derecho a la educación. Entonces, es un acierto total el seminario como una herramienta política y pedagógica. Hace pocos días, una colega en Facebook comentó lo siguiente en reacción a este evento, precisamente al seminario. Decía, me encantan los seminarios, pero pasar a la acción sería mejor. En cierta medida, tiene razón, porque desde el pragmatismo silvestre, su argumento es válido. Nadie podría estar en desacuerdo con respecto a buscar la solución de los problemas, a tener una solución de los problemas educativos y sociales. De hecho, pues para eso están las secretarías de educación. Esa es su tarea, básicamente. Allí todo es para ayer, en las secretarías, en las subsecretarías. Su premisa es ofrecer soluciones y no problemas. Sin embargo, las decisiones que se toman al vapor a veces no son las más adecuadas. Ahora bien, desde un emplazamiento más o menos mesurado, tendríamos que estar agrupándonos, estudiando y analizando las problemáticas, sus trayectorias,
los virajes epistémicos y contextuales que le subyacen a estas problemáticas, a estas políticas, los puntos de inflexión y las formas en que desde distintos contextos, unos más cercanos, otros más lejanos al de México, se ha tenido una mejora en cuanto a la problemática que se esté abordando, y en este caso podríamos decir el derecho a la educación. Decidir sin pensar es tan riesgoso como pensar sin decidir. En este ejercicio de indecidibilidad, creo que los tomadores de decisiones no tendrían que ser meros, operadores políticos, sino aliados de la investigación, de la academia, un poco lo que decía Pedro hacia el final de su intervención, a fin de tomar decisiones fundamentadas en datos y en evidencias, no solamente en juicios pasionales. Entonces, de manera general, diría yo que los seminarios se requieren en todos los espacios académicos. Por ejemplo, en educación básica, me parece que lo más cercano que tiene a un seminario son los consejos técnicos escolares, que de alguna manera a veces no son tan aprovechados como uno quisiera para entender problemáticas locales de micropolítica institucional. Para estar, digamos, en este tipo de eventos y espacios privilegiados se requiere, me parece, de libre albedrío y de inquietud intelectual por agruparse, que eso me parece también una de las premisas principales. Por ejemplo, los posgrados son espacios privilegiados en los que se tiene la oportunidad de sentarse a pensar seriamente sobre los problemas de políticas educativas, particularmente en este caso que estamos platicando. Lo que a mi juicio seguiría es entonces involucrar a los sin voz. Y creo que esa es parte del espíritu de este seminario. No solamente académicos, digamos, quienes ahora inauguran, pero seguramente en los seminarios venideros, en las sesiones venideras, habrá colegas que no necesariamente estén en la academia, que sean docentes, etcétera. Documentar esas propuestas para que resulten en, no sé, reflexiones que aporten a la comprensión del campo, de eso que decía yo hace rato en mi intervención pasada, de eso que a veces se ha invisibilizado per se. No sé, construir informes técnicos, infografías, dependiendo de la incidencia de los grupos de discusión. Un poco para hacer evidente ese derecho a la educación, tendríamos que estar efectivamente pensando en el ejercicio de la deliberación pública, como lo planteaba Pedro, pero también en espacios privilegiados como este seminario. Ahí dejo mi intervención. Muchas gracias, Sergio. Alejandro, adelante, por favor. Sí, ¿cómo puede abonar el seminario a la búsqueda de la garantía del derecho a la educación? Tengo la impresión de que siempre llegamos tarde. Llegamos tarde no solamente a las cosas que debemos llegar, sino a los problemas que nos estallan en las manos. Y creo que llegamos al derecho a la educación, también igual llegamos tarde. Fue motivo de reflexión apenas hacia los años 2000, cuando apenas habíamos alcanzado la universalización de la educación primaria hacia fines de los años 90, y normativamente avanzamos en la obligatoriedad de la secundaria y luego del bachillerato y luego ahora de la superior. Pero la verdad es que discutir el derecho a la educación llegamos tarde, hacia cuando teníamos esos problemas, y todavía los seguimos arrastrando, de los años 2000 para acá. ¿Cómo puede contribuir el seminario? Bueno, yo creo que en principio es justamente discutiendo los distintos ángulos del derecho a la educación, porque en realidad recuerdo ese artículo señero de la TAPI sobre el derecho a la educación y por qué era importante discutirlo, y apenas ahí se planteaba lo de la propuesta que hizo respecto a los indicadores del entonces Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de cómo modificarlos para que diera cuenta del cumplimiento o no de ese derecho a la educación. Entonces, realmente tenemos poco tiempo en analizando, discutiendo el tema del derecho a la educación. Y creo que es un tema fundamental. Es un aspecto fundamental el asunto del derecho a la educación. ¿Cómo podría contribuir? Yo creo que ya lo hace el Faro y el Observatorio, de
tratando de vigilar el cumplimiento al derecho a la educación, exigiendo el cumplimiento de ese derecho. ¿Cómo lo podría, y haciendo una evaluación obviamente de la política al respecto? ¿Qué más podría hacer o qué se asoma en el horizonte? Yo lo que diría es que atención particular a esas hechos, decisiones que tienen un impacto directo en el tema del derecho a la educación. ¿Cómo qué cosa? Yo diría, evidentemente, bueno, lo mencionaron al comienzo en la presentación de Mercedes, lo comentó al inicio de su intervención, de qué pasó con la redacción de ese artículo 3º en la reforma que emprendió Enrique Peña Nieto, que es, bueno, es el documento que rige y que norma las decisiones en buena medida, o debiera, porque no, realmente luego a veces no se traduce los preceptos constitucionales en políticas y en programas. Bueno, en fin, esa es otra discusión. Pero digamos, esa anotación de lo que ocurrió en la reforma educativa de Peña Nieto, lo volvemos a repetir en el 2019. Y como que pasó, pues no desapercibido, porque fue realmente un asunto bastante notable, pero digamos como que no se entendió, creo en ese momento, las implicaciones de la nueva redacción del artículo 3º constitucional. Del haber suprimido la palabra calidad y en su lugar haber introducido el término excelencia, ¿eso qué implica para el derecho a la educación? Entonces, un asunto como ese me parece que es como algo que tendría que ser motivo de examen, de análisis, de las implicaciones que tiene para el ejercicio del derecho a la educación, ese cambio que creo que es, a mí me parece importantísimo. Y la explicación que dio el entonces secretario de Educación, Esteban Moctezuma, pues fue por casi que inquietante, o bueno, la verdad que no sé qué calificativo utilizar para la explicación que dio de por qué se había cambiado y los términos en los que se cambió lo de calidad por excelencia. Y pues fue casi fortuito, contingente, que en realidad, porque una parte de la coordinadora, me parece, le pareció que el término calidad no era el más adecuado, y entonces les preguntó que por cuál, y dijeron por excelencia, y ni siquiera tenía el secretario una explicación de por qué debería de ser ahora una educación de excelencia, o a qué se refería por excelencia. En realidad improvisó una respuesta ahí. Entonces, digamos, un hecho como ese creo que tendría que ser motivo de examen y de análisis digo, igual a lo mejor ya lo hicieron y lo han puesto en marcha, pero yo creo que no solamente es ese cambio, sino las implicaciones que tiene para el derecho a la educación un asunto como ese. Entonces, es como un ejemplo que me parece de lo que no solamente es el cumplimiento del derecho a la educación, no solamente es la evaluación de la política del derecho a la educación, sino la atención a este tipo de hechos. Otro caso, digamos, que también podría ser ilustrativo, que eso también igual lo mencionaron, y evidentemente estamos ahorita en pantalla y en cuadritos justamente por eso, que es lo atípico que fue este año escolar. ¿Eso qué implicaciones ha tenido? Ya lo mencionaba Pedro, a la fecha no tenemos una estimación clara y precisa de parte de la autoridad educativa de el abandono, de cómo impactó la asistencia escolar en la pandemia. Lo que ya sabemos, y eso se repite, es una historia que se reitera y se repite una y otra vez, en las consecuencias adversas, los menos favorecidos son los que tienen las mayores dificultades, las consecuencias peores son siempre para ellos. Un asunto como ese es otro hecho que creo que también debería de estar en el centro del análisis de un seminario como ese, si se busca hacer evidente esa garantía del derecho a la educación. Entonces, creo que al menos esos dos casos creo que muestran la importancia de estar como muy atento a eso. Habría, evidentemente, aparte creo que de estos temas que son coyunturales,
relativamente impredecibles, como el de la pandemia. Creo que hay una tarea que me parece que ya la han hecho, que es como la de establecer una línea base cada cambio de administración o cada que entra un nuevo titular, ¿no? Como para hacer evidente qué es lo que avanzó o qué es lo que no avanzó, o si por el contrario, inclusive retrocedió, ¿no? Entonces, establecer una línea base y luego ver la trayectoria que tiene, creo que eso es algo que ya han hecho, pero creo que se podría continuar y creo que es muy importante. Y una última, que también me parece que es como relevante, es como la atención a casos particulares. La documentación, porque de repente igual como que se pierde en las estadísticas nacionales, en los indicadores generales y en el establecimiento de esa línea base y el cumplimiento como casos dramáticos de algunas poblaciones o grupos en especial que tienen o enfrentan muchos mayores obstáculos. Yo digo, si se documentan los casos particulares, puede ser tan ilustrativo esto de que llevaría a esta exigibilidad del derecho a la educación. Porque de verdad que hay algunos casos que son realmente dramáticos. Entonces yo digo, a la par de estar atento a los casos particulares, a los temas de coyuntura, de documentar el avance del derecho a la educación, estar atento a esos casos particulares. Creo que eso es algo que podría hacerse en el seminario y que sería, me parece a mí, muy importante. Bueno, esos serían algunas de las consideraciones que yo tendría de cómo podría un seminario como este, que hoy comienza y que creemos que va a tener una larga trayectoria y larga vida, y seguramente así será, que podría contribuir a la garantía del derecho a la educación. Bueno, eso es lo que yo tenía que decir. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Y pues sí, ante tantas complejidades, de hecho ya te nos adelantaste un poco a responder la siguiente pregunta, ¿no? Ya nos empiezas a dar estas líneas de por dónde comenzar, ¿no? ¿Cuáles son los asuntos más urgentes a atender a partir de la experiencia de ustedes como analistas de política educativa, ¿no? Y bueno, en ese sentido me gustaría que empezáramos ahora con Sergio, que nos respondiera en 3 minutitos para que pudiéramos ir avanzando y darle oportunidad al público a participar. Que hilvanaras un poco o cerraras un poco la respuesta que ya nos adelantaste, Alejandro, y después Pedro. Entonces Sergio, Alejandro y Pedro, por favor. Gracias, Alejandra. Bueno, yo creo que todo es urgente, precisamente el financiamiento, el derecho a la educación, los estímulos escolares para la permanencia. Creo que sería muy difícil priorizar en este momento desde mi perspectiva alguno. Alejandro ya nos daba algunas líneas, digamos, entre metodológicas y operativas, ¿no? Lo que sí podemos observar es que todo esto ocurre en los linderos, o sea, todo esto que acabé de mencionar, ¿no? Es lo más visible. No obstante, también hay cosas que están en el entremedio y que a veces dan miedo discutirse. Por ejemplo, la autonomía curricular en educación básica para la mejora de los aprendizajes. No digamos ya la autonomía sindical y curricular en educación normal, que eso es de lo más temidito, ¿no? Hay una serie de armonizaciones que se han hecho aquí en Baja California que están muy interesantes, donde sí se abren las plazas a concurso, pero es solo a concurso interno para los profesores. Entonces, ahí hay una suerte de simulación. La educación multigrado, por ejemplo, las condiciones en que se generan saberes entre los actores interesados, ¿no? Docentes, por ejemplo, y tomadores de decisiones. Creo que una cosa importante en el marco de este seminario es formar cuadros de académicos que se interesen no solo en lo evidente del estudio de las políticas, sino en los problemas que subyacen a otros grandes problemas dominantes, a las tradiciones de estudiar en las que se recuperan las voces de los sin voz, decía yo hace rato. Podríamos preguntarnos quiénes son ahora los menos favorecidos, y pues es que ese sector ya está sobredeterminado. A lo largo del tiempo, esos menos favorecidos eran los niños o personas denominadas pobres. Ahora entra la tematización de la diversidad, las condiciones en las que la propia escuela excluye, etcétera. Yo cerraría diciendo qué tanto está dispuesto el campo educativo, ojo, con quienes lo conformamos, o al menos así
me incluyo, a dejarse interpelar por las condiciones muy particulares de estas a las que se refería Alejandro Canales, para reconfigurar el campo desde eso que realmente importa, en la medida en la que sean o no nuestros intereses de investigación, por decirlo desde ese ejemplo. Y ahí cierro, y les agradezco mucho su escucha. Muchísimas gracias, Alejandro. Sí, bueno, yo creo que ¿cuáles serían los temas o por dónde comenzar? Yo lo que diría es que dependiendo, bueno, más bien, si uno se va por niveles, hay temáticas para cada uno de los niveles, ¿no? Evidentemente, en la educación básica, pues lo del aprende en casa ha sido uno de los temas que de hecho ya lo están tratando y que es importante, pero también hay otros temas que es, por ejemplo, el sistema, todo el sistema, el tema relacionado con los profesores, con los docentes de los programas. A ese es otro tema que tiene que ver con la educación normal. En fin, lo que quiero decir es que hay como muchos temas para cada uno de los niveles, pero en mi opinión hay uno central que es para todos los niveles y que es, me parece, de cierta complejidad para todo el sistema educativo. Y es justamente este asunto, bueno, ya también lo señalaba Pedro y yo cuando mencionaba el tema de la calidad, que es este asunto de la inclusión y la calidad. Yo creo que ese es el tema central que amerita una discusión amplia y sistemática en un seminario como este. ¿Cómo se le hace para ampliar las oportunidades educativas y que sean efectivamente oportunidades educativas y que no sean opciones educativas de menor nivel o improvisadas o que no le sean útiles ni a los jóvenes, ni al sistema, ni a nadie? ¿Cómo se le hace para garantizar que el servicio educativo llegue a la gente que efectivamente ha estado marginada de las oportunidades educativas y que esta educación que reúna estándares mínimos? Yo creo que lo que está a la base en buena medida de las distintas decisiones que cruzan a los diferentes niveles educativos es este tema de inclusión educativa y calidad de la educación que reciben. Entonces podemos tener, creo, muchos temas de urgente discusión, como lo de Aprende en Casa, como lo del sistema de profesores, como el reciente consejo que se acaba de crear en educación superior, como el programa de becas. De hecho, hacer un listado de los programas actualmente en marcha, eso ya nos daría para una agenda de discusión de varios meses. Pero yo creo que también no deberíamos de perder de vista como este tipo de temas que son necesarios de analizar y de discutir, que atraviesan al sistema en su conjunto. Entonces, en mi opinión, uno de ellos es este asunto de la calidad y la inclusión educativa. Nada más para no tomar más tiempo. Muchísimas gracias, Alejandro. Pedro. Sí, no, bueno, pues muchas gracias en verdad por invitarme, porque esta pregunta me permitió formular algunas cosas que no sé, pues no sé si puedan tratarse de manera urgente, pero miren, mencionaría tres. El primero me parece que es, creo que hay un trabajo pendiente para tratar de comprender los distintos planos en donde actúan los actores y los agentes escolares y tratar de analíticamente unirlos. Ni santificar todo lo que pasa abajo, en la escuela, en la comunidad, ni satanizar todo lo que hacen las élites, o más bien las clases gobernantes arriba. Y creo que aquí hay un reto epistemológico, es decir, qué tipo de conocimiento se genera en las distintas dimensiones y cómo se relaciona entre sí para dar paso a determinadas políticas. Son las políticas más efectivas las que deliberadamente conectan el plano micro con el meso o el macro. Creo que así como en algún momento la teoría social avanzó para relacionar lo que algunos nombran como la microsociología, que tenía relación con la acción, la agencia individual, etcétera.
con lo macro, ¿no? Que era relacionado con la estructura social. Creo que en el análisis de la política educativa le falta caminar hacia esta conjunción de los planos, analíticamente hablando. Y esto se expresa recurrentemente cuando los profesores de educación básica pues cuestionan, por cierta razón, las políticas de la SEP o de las secretarías estatales. Segundo elemento, también analítico. Creo que hay que fortalecer nuestro campo de estudio dándole un espacio o reconociendo el carácter no explícito de las políticas. Los planes y programas están muy bien porque nos llevan hacia la parte de una matriz de lógica y de indicadores de desempeño. Pero el carácter no explícito de las políticas me parece que es importante y voy a tratar de explicarlo poniendo un ejemplo. Cuando se promulgó la reforma en el sexenio pasado, no había una mención explícita, como dice Carlos Ornelas, en las leyes de que se trataba de maltratar o someter al maestro. Sin embargo, la ley sí sugería conculcar algunos derechos. Y esto sirvió para que los opositores a esa reforma, ¿no? Que además trataba de limitar el poder de los líderes sindicales sobre el maestro de a pie, encontraron una base para construir una narrativa en contra. Entonces, el carácter no explícito de la policy fue más poderoso que lo explícito. Ni con todo el poder de un ministerio como el de la SEP, que puede una cosa de esas, un monstruo burocrático de eso desplegar, se puso a defender la idea y el discurso de que la evaluación era una posibilidad para el desarrollo individual. Y en democracia se compite por el poder. Este tipo de fenómenos, o digámosle vacíos narrativos que tienen los gobiernos, pues son naturalmente capitalizados por un opositor para granjearse simpatías y votos, y esto fue precisamente lo que ocurrió. Tengo la impresión de que en la tradición anglosajona de la literatura de las políticas públicas, lo explícito es lo que es, no hay más. Lo que está en los programas oficiales es la política, mientras que en países como México, lo que está escrito puede no ser, o lo que es legal es institucionalmente aceptado, como halló Carlos Ornelas en su libro Política, Poder y Pupitres. Por ello creo que una mayor atención tácita a la dimensión tácita de que se construye por valores sobreentendidos, las fintas políticas, los símbolos, el double speaking del cual habla nuestro amigo Mauricio Duchange del CIDE, yo creo que enriquecería el campo, ¿no? Y creo que aquí en la literatura en análisis del discurso que colegas como Meche, como Fabio, como Sergio, como Ernesto Treviño han cultivado, creo que daría ciertas pautas para tratar de entender mejor cómo estas narrativas operan y funcionan. A mí me parece que es importante establecer ciertos puentes de interlocución entre los diferentes campos, ¿no? El de análisis del discurso y el análisis más político de las políticas. Y el tercer elemento que podría considerarse, o al menos discutirse, es el que resaltó en una discusión el profesor Ulises Cerón en un seminario que tuvimos en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y él se refería al reto de reconocer que al estudiar ciertas políticas o cursos de acción de los gobiernos, se está politizando una discusión que es pública. Y esto me parece que es central, porque seguramente cuando yo hago o trato de hacer análisis, pues alguien distinto me puede ver con suspicacias en virtud de diferentes cosas, ¿no? Y esto precisamente creo que es lo que experimentamos el doctor César García aquí presente y yo cuando publicamos el libro de análisis de la política en educación bajo el gobierno de AMLO, Cambio, Continuidad o Regresión, que varios tienen ahí comentarios y capítulos, varios de los que están aquí presentes, y varios actores expresaron temores, suspicacias e incluso dudas del valor del análisis, el cual fue realizado durante 2 años por una playa de colegas que nos dimos a la tarea de reflexionar, y para contestar una pregunta simple de cómo se estaba reconfigurando la policy en años recientes. Pero ante el escenario de creciente polarización, descalificación y división ideológica, hacer análisis de política educativa puede ser más complicado de lo que creíamos hace 20 años. Pero bueno, es también fascinante. Entonces, pues eso es lo que diría, y larga vida al seminario, y muchas gracias por invitarme.
Muchísimas gracias, Pedro, Sergio, Alejandro. Interesantísimas estas perspectivas que nos están planteando de verdad. Y bueno, invitaría a Mercedes y Arcelia a que nos reaccionaran a todas estas aportaciones que nos han hecho nuestros invitados. Bueno, si quieren, hoy inicio para que Arce pueda cerrar bastante bien. Bueno, agradecer nuevamente a los colegas Sergio, Alejandro y Pedro, pues sus aportes en esta discusión me parecieron como muy pertinentes, muy ricos, nos hacen pensar, pero también nos ratifican el camino que hemos seguido aquí en la Universidad Iberoamericana y en el sistema universitario jesuita, de la importancia que tiene el análisis de las políticas educativas. Es un camino que se viene trabajando con varios colegas, y yo creo que con sus aportes nos dan como ya está la agenda, digamos, del seminario, ¿no? Los temas que ustedes fueron señalando. Uno, primero, la importancia de un seminario de política educativa, ¿no? Como bien decía Sergio, ya tenemos algunas personas que todavía no iniciamos y ya están como cuestionando el papel del seminario, ¿no? Pues diríamos que un seminario es un espacio de discusión, de creación, de construcción. Y en ese sentido, estos espacios pues son necesarios no solamente en la universidad, sino en otros espacios sociales, ¿no? Yo creo que esta posibilidad de tener una mirada crítica fundamentada acerca de lo que sucede en la educación, pues es central. Entonces, es esa cuestión ya la articulación entre el ODEG y FARO, y por qué el foco del derecho a la educación. Me parece que este esfuerzo que estamos haciendo, tanto Arcelia, Ale, y es un grupo más amplio, estamos aquí las tres, pero en realidad es un grupo más amplio, es el Departamento de Educación, que estamos colocando el tema de política pública, el tema de política de la educación, qué está sucediendo en la escuela, qué cuestiones están pasando sobre la pandemia, pues me parece también muy importante. Ya sobre qué focalizar en el seminario, eso sí, pues ya con todo lo que nos han planteado, pues aparece una larga lista, pero yo sí creo que algo que ordena nuestro análisis es el derecho a la educación. O sea, y en ese sentido, ¿qué políticas se están instrumentando en el gobierno actual, en otros gobiernos, digamos, si tenemos una mirada retrospectiva acerca del cumplimiento de este derecho? Este trabajo pues también se viene realizando desde el Departamento a la Educación desde varios años, desde diversas aristas, en fin, y cada vez se va ampliando un poco más. Así que, bueno, pues todos sus comentarios y observaciones pues las vamos a recuperar y sistematizar, y seguramente con esto vamos a ir como construyendo nuestro propio seminario, que me parece que es fundamental, vital en la vida académica. Eso es lo que tendría que decir. Adelante, Arce. Sí, muchas gracias, Meche. Pues muchas gracias a Sergio, a Pedro, a Ale Canales, por acompañarnos en este día tan importante para nosotras, ¿no? Quiero decirles que Ale Luna va a coordinar este espacio en conjunción con Meche y conmigo. Vamos a estar este grupo de analistas de políticas, hacen muchos análisis, pero este foco, este interés por estudiar las políticas educativas, sobre todo surge en el departamento, en este espacio, y las tres como muy motivadas por generar este encuentro mensual, ¿no? Algunos anuncios, bueno, antes de hacerle algunos anuncios parroquiales, pero para darle la palabra y cerrar, quiero decirles que la semana que entra vamos a tener una periodicidad mensual del seminario, pero la semana que entra, por un tema de agenda y porque nos surge compartir ya con la gente que sigue al FARO, al ODEC, a lo que sigue las cosas que estamos haciendo, los análisis, vamos a presentar los resultados del proyecto que aprendimos en la escuela durante este año de pandemia, que es un proyecto que traemos en el departamento, la doctora Patiña, Luis Medina Wall, coordinando el proyecto, Ximena Chao y yo, y vamos a presentar el próximo viernes a la misma hora, de 11 a 12 y media, los resultados, ¿no? Entonces será, bueno, pues un seminario de discusión de lo que encontramos. Tuvimos oportunidad de entrevistar, bueno, de hacer pruebas, perdón, con estudiantes de todo el país, más o menos 600,000 casos. Entonces, ante
ante el tema de la desaparición del instituto y la falta de información, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la falta de información respecto a los aprendizajes, pues la Ibero salió adelante a hacer este proyecto y la verdad es que, bueno, sí queremos compartirlo en este espacio. Y después tendremos otras discusiones sobre qué vamos a hacer con eso, ¿no? O sea, qué respuestas de política pública pueden, deberían de darse, ¿no? Y en esto retomo parte de lo que decía Sergio, este cuestionamiento que hubo en redes sociales, ¿no? Respecto a... Siempre hay un gran interés de la sociedad civil o de la gente que nos lee, de la gente como muy participativa de, pero pues ya que hagan, que la investigación sirva para algo, ¿no? Que se tomen decisiones ya, ¿no? Creo que aquí es muy importante decir que jugamos distintos roles, ¿no? Desde la academia, desde la sociedad civil organizada, desde la investigación, generamos información que aspiramos a que mueva agendas, a que coloque temas en la agenda pública, a que coloque temas que están en la agenda pública y pasen a la agenda de gobierno, ¿no? Yo pues, pienso que en México, particularmente por ejemplo, el análisis de política pública, no tenemos tanto tiempo, ¿no? El primer programa en ser evaluado ampliamente fue el programa Progresa, Oportunidades, Prospera, que hoy ya no existe, ¿no? Que son las becas, Benito Juárez, pero fue un programa que surge en el 97, 98, ¿no? Y quiero decirles que hasta antes de eso no tenemos tantos años, hagamos cuánto, ¿no? ¿Cuántos son? 23, 24 años, ¿no? Después de que se instala ese programa, surge además todo este boom por evaluar las políticas y los programas en el país, ¿no? El INE surge en el año 2002, no tenía un énfasis en la evaluación de políticas, analizaba o evaluaba aprendizajes. El Coneval surge en 2004, ¿no? Y sí tiene un énfasis en la evaluación de programas, pero no necesariamente de la política como de manera integral, ¿no? El INE hizo un trabajo muy interesante en respecto a la evaluación de los grandes ejes de política, pero ahora no tenemos ese espacio. Entonces, creo que como investigadores tenemos la necesidad de crear estos espacios para discutir este tema de las políticas y su integralidad, para analizar la obligatoriedad del derecho a una educación de calidad, o sea, el rol del Estado en cumplir, en garantizar esta educación, ¿no? Creo que hubo cosas bien valiosas que yo me quedo, tomamos varias notas, ¿no? Esta idea que decía Alejandro, ¿no? De ver intenciones, comparar intenciones versus resultados, ¿no? Discursos, ¿no? Versus resultados. Me gusta mucho la parte, comentaba Pedro, ¿no? De ser, tiene dos funciones, la índole académica para seguir abonando y construyendo el campo de estudios del análisis de las políticas educativas en México, ¿no? Versus el tema de razones políticas, ¿no? Que pues mirar, y por un régimen democrático siempre tiene que haber rendición de cuentas. Entonces, nosotros tenemos que empujar como académicos, obligar esa rendición de cuentas. En ese sentido, bueno, decía Sergio, ¿no? Pues tenemos como foco, y creo que lo dijo Mecha varias veces también, el tema del derecho a la educación es lo que nos lleva, nos inspira, nos mueve, ¿no? Y su garantía. Entonces, el análisis de políticas públicas tiene que ver, mirar, con analizar esta obligación del Estado, qué tan bien lo está haciendo, ¿no? O sea, más allá del discurso, más allá de los marcos legales, los dispositivos de política, los presupuestos, y ya ni siquiera es la asignación de presupuestos, tenemos una bolsa escasa, ¿no? Y tenemos muchos problemas, entonces hay que jalar la cobija para que alcance y hacerlo de la mejor manera. Lo está haciendo el gobierno así, ¿a qué se le está dando prioridad? Ojo permanente es importante tenerlo. Y hay otro anuncio, ¿no? Desde el Faro Educativo estamos haciendo un proyecto de semáforo o semaforización de cumplimiento del programa sectorial de educación, justo con lo que planteaba Alejandro, ¿no? Que tenemos que mirar cómo vamos, ¿no? De manera permanente, no solo esperar a que pasen los otros 3 años que nos resta de esta administración, sino ir viendo, bueno, cómo se está instrumentando, qué dispositivos de política existen, cómo se está operando este programa, ¿no? Ir dando cuenta de ello y con esto generar esos espacios de diálogo. Básicamente, ¿no? Como dice Sergio, es una herramienta política y pedagógica. Y sí, Ale, siempre llegamos tarde, pero pues, por aquí estamos, ¿no? Llegamos tarde, por aquí estamos. Y bueno, pues agradecer muchísimo
de verdad su presencia, ¿no? Que hayan estado hoy con nosotros. Se nos acabó el tiempo, pero no sé si hubiera alguna pregunta, alguna inquietud del público, porque la idea es tener hora y media y que el público también, la gente que nos acompaña, nuestros colegas, amigos, pues puedan interactuar con nosotros. Entonces, apelando a que es la primera vez y prometiendo que vamos a tratar de ser más puntuales, ¿no? Con los tiempos. Si hay alguna pregunta, comentario, son más que bienvenidas y darle después la palabra a Arce, ¿no? Gracias, Arce. Pues sí, igualmente agradecer a todos su presencia, a todo el público presente. Si, como dice Arcelia, tienen alguna duda, alguna inquietud que pudieran ponerla en el chat o levantar la mano para que activemos micrófonos y etcétera. Adelante. Y bueno, la idea también es, como dice Arce, las próximas sesiones, la próxima me parece que es el 17, porque la próxima semana son los eventos de educación futura. Entonces, creo que con Luis más bien vamos a estar, pero estén atentos a las redes del Faro, ahí vamos a estar publicándoles todas las novedades del Seminario de Política Educativa Faro UDEG. También vamos a estar publicando un poco desde el UDEG en Educación Futura. Entonces, pues estén pendientes de nuestras redes. Y por acá, no sé si tienen alguna inquietud, alguna duda que nos compartan en el chat. Ok, gracias Reinaldo. Sí, dice Carla Torres, excelentes intervenciones y sin duda muchos puntos a analizar en las políticas públicas. Sí, tenemos mucha tarea. mucha tarea. ¿Alguien más? Bueno, pues muchísimas gracias. Carla, ¿quieres participar? A ver, permíteme tantito porque, a ver, intentas abrir tu micrófono, Carla, por favor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Carla. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ay, muchísimas gracias. Bueno, pues el comentario que quisiera hacer, la verdad coincido con muchos aspectos que manejaban ya los especialistas. Algo que quiero señalar es esta parte de quien pretende analizar una política educativa que va de la mano obviamente con la política, como bien lo decían ustedes, pues sí tiene que tener una visión educativa, sobre todo si buscamos con estos análisis hacer una transformación. Entonces, es un punto que coincido con el maestro Pedro, ¿sí? Pedro Flores, que decía esta parte de una visión educativa, no irnos hacia la parte política. Eso es un elemento interesante. Otro aspecto que quisiera destacar es que también creo que debemos de pasar al otro punto de transición, es decir, no nada más el análisis de estas políticas, sino también ya qué vamos a hacer nosotros desde nuestro contexto, desde nuestro campo de trabajo, para poder aplicar acciones que logren la finalidad de una política educativa, que debe ser, pues, subsanar las necesidades de un contexto, como en este caso un país como es México, y poder darle una orientación de beneficio y de impacto social a esa política educativa. Porque creo yo que nos estamos quedando como mucho en la parte solamente de ver si el gobierno hace las cosas bien o si está planteando cosas buenas o malas, pero realmente no estamos generando cambio y el sistema educativo cada vez se está enfrentando a muchos retos. Un ejemplo que tenemos es la pandemia, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos dando respuesta a todo el país, a todos los contextos y necesidades con este tipo de estrategias y acciones que las propias políticas? Y yo creo que no nada más es criticar a quienes generan la política educativa, sino es, bueno, yo como un actor de esta política en mi contexto laboral, ¿qué estoy haciendo para que esta política funcione a pesar de los retos, ¿no? Entonces, bueno, yo es la primera vez que
participo en una plática con ustedes, en este seminario, seminario y esta aportación de opiniones. Se me hizo muy interesante porque de hecho yo ahorita estoy por iniciar un curso en un posgrado en la maestría en educación del análisis de la política educativa. Entonces quise tomar y quise escuchar y estar presente para tener elementos y ver, bueno, si yo no estaba perdida en el espacio, ¿verdad? Si coincidía. Porque sí me preocupa mucho el quehacer de los docentes. Además, soy maestra en una escuela normal en el estado de Veracruz. Entonces, sí me preocupa mucho cómo realmente preparar a los futuros maestros y a la gente que está en servicio para que no se queden en la crítica a la política educativa, sino para que realmente lo que ellos hagan en su contexto haga que las políticas educativas funcionen, ¿sí? Y realmente desde la visión educativa, no la visión política, porque al final de cuentas, ahí nunca nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, yo les agradezco mucho, realmente me dio mucha luz los comentarios, definitivamente a los especialistas, muchísimas gracias, y bueno, estaré pendiente para seguir participando con ustedes. Un saludo fraternal desde Veracruz y pues que todos estén muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, Carla. Y Susana también nos menciona algo pues muy parecido, muy acorde a lo que está comentando Carla, que nos pregunta cómo lograr que seminarios como este y como los que planteaba el doctor Málaga de maestros tengan alguna incidencia en la toma de decisiones con respecto a la educación pública. ¿Qué estrategias se pueden implementar? No sé si alguien le quiera responder o le pueda responder. Es la pregunta de los 64,000, ¿no? Llevamos años discutiendo cómo, a partir de la investigación y la evaluación, incidir. Ya don Pablo Latapí lo mencionaba, don Carlos Muñoz Izquierdo, Tere Bracho, Pedro, hay muchísima gente hablando de esto, hace mucho tiempo además, ¿no? No es automático, pero créanme que si no tenemos esos espacios de discusión, menos se puede, ¿no? O sea, la evaluación y la investigación son condiciones necesarias, más no suficientes para que haya los cambios, ¿no? Pero sin una sociedad informada, crítica, que demande mejores políticas, que asuma este rol que comentaba la maestra Carla, bien importante, de, bueno, ¿yo qué puedo hacer por el cambio, no? Entonces, hay como distintos niveles de operación. No sé si Pedro, Ale, algunos de mis colegas, Sergio, Meche, quieran comentar, sí, ¿no? Pedro tiene la mano levantada. Ajá. Pero creo que Paola la había alzado antes, ¿eh? Me parece que tiene alguna pregunta, pero no sé si quieres responder en específico a esta que nos acaban de hacer, sí. Y le damos después la palabra a Paola. Sí, ok. Bueno, no, nada más recordar, esta, como bien dice Arce, ha sido una intención durante mucho tiempo de cómo tener los distintos grupos, injerencia en las configuraciones de la política y reducir esta asimetría de poder que al final existe entre los actores, ¿no? Yo recuerdo, y Ale Canales lo ha de recordar también, ese foro que se propuso, Ale, ¿te acuerdas? Entre Observatorio Ciudadano de la Educación, la Universidad Pedagógica Nacional y el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, precisamente para tratar de que los profesores tuvieran un papel más central, si ya no mal recuerdo, pues en las agendas de investigación educativa y en la política educativa. Y eso nunca se pudo concretar, y eso era una cosa que me parecía como que trataba de articular o ser un esfuerzo organizacional para responder a estas inquietudes. Y bueno, pues ahí hay un tema. ¿Por qué no se pudo hacer? Pues es un tema precisamente de análisis de política educativa. Quizá mis compañeros tendrán más claro por qué no se pudo realizar este foro que se propuso a partir de un estudio que hizo la OECD, donde veía que los profesores no tenían un papel en el diseño de la política educativa ni en las agendas de investigación, lo cual era contrario a otros países, ¿eh? No, en México sí andamos ayunos ahí de esos esfuerzos. Muchas gracias, Pedro. Paola, si gustas abrir tu micrófono, tu cámara para... Hola, ¿me escuchan ya bien? Hola a todos. Sí, muchísimas gracias por primero felicitar a todos los organizadores, sobre todo a la maestra Arcelia Martínez y a la doctora Marcela
Mercedes, Ruiz, que estén generando este seminario, a ambos observatorios, el que permitan en este momento analizar. Yo soy de las personas que cree y he escuchado también a otros decir que la pandemia no trajo una crisis, sino visualizó la crisis existente. Y después de oír todas las intervenciones que ustedes han tenido, que ha sido vasta y enriquecedora, me parece que esto acentúa el análisis de los temas que, como ya señalaron, no solamente se debe de dar en la academia, sino que cada día más tenemos que buscar la conjunción entre los actores, ¿no? Y entre aquellos que nos interesamos de cierta forma en estos temas. Por otro lado, me ha dado muchísimo gusto de estarlos escuchando y ver que estos tópicos, estas problemáticas, estas situaciones están siendo abordadas desde el aula con los profesores, por lo menos en el MIDE, y me imagino que también debe ser en el doctorado. Y eso pues ayuda o facilita a quienes estamos insertándonos mayormente en este diálogo a poder llevar más esta claridad de los temas que están siendo abordados. Y me parece que las participaciones de cada uno de los invitados del día de hoy, Pedro Flores, Alejandro Canales y Sergio Gerardo Málaga, nos permiten muy claramente ver pues este gran campo, ¿no?, en el que hay que trabajar y que las políticas públicas y las políticas educativas tienen cada día que analizar mayormente, porque pues no solamente los tópicos que hoy se dijeron, los temas y las problemáticas refieren a el actual Estado, el actual gobierno federal, sino que en México ya vienen de años atrás en donde no ha habido una continuidad de las políticas y es necesario enfatizarlas. Por ello me parece importante, pero también creo que me parece importante en este momento porque también la pandemia trajo esta posibilidad desde lo virtual en poder tener un mayor alcance de los contextos internacionales, y me parece importante también revisar qué pasa dentro de la Agenda 2030, ¿no? Cuáles son las metas que se establecieron, qué alcances se están logrando y cuáles no, y a través de ello, dónde México se está colocando. Y por otro lado, por último, quiero comentar un artículo que me llegó sobre el New York Times, en donde hace un señalamiento bajo una estadística que hicieron, sobre un análisis que hicieron, en donde la población norteamericana de altos recursos señala que busca cada día más alejarse de las nuevas tecnologías, que las escuelas estén ausentes de las nuevas tecnologías, que busquen más el convivio humano, y hace un análisis sobre cómo visualizan para quién, y dicen que todas estas herramientas digitales tienen que ver más con la clase media y baja, y que cada día están más insertados a una cuestión mercadológica en el que quieren estar alejados. Me parece también fundamental empezar a escuchar estos porque estamos hablando desde hace tiempo de la brecha digital, y entonces también hacia dónde estamos hablando de una educación humanizada, digitalizada, sistematizada. Y por último, ya nada más quisiera, como yo vengo de otro campo, del campo de la museología y de la educación en museos, que ojalá el seminario se abriera a entender las políticas públicas y las políticas educativas, no solamente desde la educación sistematizada. Creo que haya toda una experiencia en otros campos que tienen que ser retomados, ¿no? Que tienen que ser retomados de la educación, que hoy ya hablamos más allá de la escuela o no formal, hoy tienen otros términos, ¿no? Pero me parece importante no seguir centrando en la educación escolarizada o sistematizada. Muchísimas gracias, ha sido un placer, y yo sí me voy a apuntar al seminario porque me parece fundamental el diálogo y la escucha siempre de siempre. Gracias. Muchísimas gracias, Paola. Pues sí, son muchas tareas que tenemos en el tintero, y sí tenemos pensado también abordar estos temas de educación en otros ámbitos, ¿no? Incluida la no formal y la comunitaria, etcétera, etcétera. Sergio, tienes la mano levantada. Sí, gracias. Primero es una reacción doble a lo último que comentaba Paola. Yo creo que cada vez más se requieren ejercicios eclécticos, ¿no? De articulación para comprender lo educativo desde otras disciplinas, desde otras áreas. Mal lo haríamos solo en concentrarnos con colegas, digamos, del mismo lugar, de la misma disciplina.
Entonces, seguro que serás bienvenida y seguro que también la experiencia que traes aportará a comprender ciertas lógicas y dinámicas sociales, educativas, desde el lenguajear de tu área, ¿no? Eso es una cosa que quería decir, la primera reacción. Y lo segundo tiene que ver con un comentario que hizo, una pregunta que hizo Eric Juárez y que se vincula también a una de Susana Cortés. Dice, ¿cómo fortalecer estos espacios de micropolítica como los CTE y aterrizaje de las macropolíticas? Pareciera que es más complejo de lo que creemos. Yo diría que es complejo porque efectivamente no se ha estudiado, no hay evidencia. Los profesores, por ejemplo, que se forman, pues, por ejemplo, en educación normal, que de alguna manera yo he criticado la educación normal por ser instrumentalista, tiene su dimensión también, digamos, de liberación y etcétera, etcétera, pero con esta carga de enseñarles a hacer para reproducir, me parece que ahí es donde está el foco del aporte que pueden hacer los profesores en educación básica desde los CTEs. Si bien es cierto que siguen las guías de consejos técnicos escolares, también es cierto que no están atados, que tienen de alguna manera alguna posibilidad de generar, de comprender su espacio y de construir, de espacio construir. Entonces, en ese sentido, yo lo que creo es que tanto ha habido profesores de educación básica que han estudiado un posgrado, una maestría, un doctorado, una especialización, tanto lo han hecho bien que ellos mismos o eventualmente el Estado y las autoridades educativas han desaprovechado todo ese capital cultural que se tiene en las escuelas para construir, me parece que una contrarrespuesta a la política educativa. Y digamos, ligando con lo que decía Susana, yo creo que espacios, por ejemplo, como Educación Futura, son un buen foro, y como el Faro son un buen foro para contar experiencias, decir, hacerse visibles. Decía yo hace rato, darle voz a los sin voz. Los espacios están, me parece que lo que falta tal vez con los profes de básica es intentar hacer match para decirles, miren, hay estos espacios, ustedes son libres de ocuparlos y podemos empezar a, no sé, a construir, tejer cosas, etcétera. Ahí dejo mi intervención. Gracias, Erce. Muchísimas gracias, Sergio. Pues hay aquí algunas otras preguntas, una que nos hace el propio Pedro, que no sé si se quiere responder él mismo. A ver, para las organizadoras del derecho sí, ¿qué a la opinan educación sobre el cambio de una idea de mérito en educación superior a la obligatoriedad y a su universalización? ¿Es un derecho ir a la universidad? En principio, digamos, si lo vemos, o sea, yo reacciono porque sí hemos estado revisando algunas de estas cuestiones sobre el derecho a la educación superior. Bueno, es una buena intención, pero de acuerdo a las últimas cifras que yo revisé, tal vez hay más actualizadas, de cada 10 alumnos, 4 ingresaban a la universidad. O sea, es un derecho que no se puede cumplir. Entonces es cuando reflexionamos, bueno, ¿qué acciones en materia de política educativa se están instrumentando para hacer posible este derecho? Y tú, Pedro, nos acabas de plantear la investigación que vienes realizando con las universidades Benito Juárez. Bueno, es una excelente idea, cuenta con financiamiento, pero como bien señaló Alejandro, pues no bastan las buenas intenciones y un buen diseño técnico o mal diseño técnico, más bien aquí estaríamos hablando de un mal diseño técnico, porque ¿qué podemos decir de estas universidades? Lo que hemos ya planteado para otros programas, ¿no? Una educación pobre para la población pobre. Entonces se vuelve a repetir, no solamente de este gobierno, no estamos hablando, sino eso ha sido como reiterado a lo largo de una línea de continuidad de política que pretende atender a los más vulnerables. Eso me parece que es un eje de la investigación. Y otra cuestión que quería mencionar tiene que ver con la micropolítica. ¿Qué pasa en la escuela? ¿No? Tanto con Alejandra hemos estado trabajando pues, por más de 5 años, yo creo, Ale, en el espacio escolar, tratando de ver cómo se resignifican las políticas educativas, qué sucede, qué piensan los maestros. Y bueno, no es que una política se diseñe, se instrumente y se evalúe, ¿no? Así como ese modelo clásico, sino hay una resignificación por parte de los docentes y hay una actoría también por parte de los docentes en el sentido de que se tejen también la política de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, hay ya un libro publicado que se llama Resignificación de las políticas educativas en la Ibero, y próximamente vamos a tener en la tesis de Alejandra, su tesis de doctorado, que es micropolítica escolar,
Y yo creo que abona este entendimiento del diseño de la política y sí tiene sus implicaciones ya en el salón de clases, ¿no? Entonces, pues invitaríamos por lo menos a leer el libro de resignificación de la reforma educativa en el espacio escolar y pronto la tesis de Ale. Gracias, Mercedes. Sí, donde recuperamos también el trabajo de los consejos técnicos escolares que justo mencionaba Sergio, ¿no? Entonces sí es una labor que hay que visibilizar y que hay que darle fuerza, sobre todo, a veces ni los mismos profesores nos damos cuenta de la fuerza que tiene un consejo técnico escolar, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a ir dándoles resultados también en ese sentido. Y también por acá nos dice Beatriz Ruiz que, y que es muy cierto que es muy importante también la participación de la sociedad civil para apoyar esos cambios, ¿no? Por acá Oscar nos felicita también por colocarle estos temas en el campo educativo. Ya respondió Sergio la pregunta de Eric. Más felicitaciones por acá. Muchas gracias, Dalmacio. Muchas gracias, Miriam. Y bueno, pues no sé, Luis Mojica también nos felicita, muchas gracias. Y nos dice que será muy importante el desarrollo del seminario del trabajo colaborativo para lograr su cometido. Sí, claro. O sea, pensamos seguir teniendo la participación de muchos colegas de todos los ámbitos que tienen que ver con la educación, ¿no? Gracias, Rubí. Esther también nos dice, nos da las gracias por las reflexiones, y también porque nos hacemos pensar, ¿no?, sobre la importancia del papel del educador y la participación en el desarrollo y en la justicia en la educación. Ángeles dice, en las instituciones en una micropolítica que siguen la línea de indicaciones de SEP de direcciones escolares, ¿en qué momento los docentes pueden tener una verdadera participación en las políticas educativas? Pues ahí respondo, me adelanto porque creo que precisamente es el ámbito de los consejos técnicos escolares. Y sí, de veras, espero próximamente poder estarles compartiendo resultados de esta investigación, en la que, pues si algo resuena es esta voz de los docentes que nos dicen que se note el trabajo que hacemos, ¿no? Y sí, es muy importante. Y yo creo que, no sé si alguno de ustedes quiera dar alguna otra respuesta en este sentido, de cómo pueden los docentes tener una verdadera participación en las políticas educativas. Yo creería también que, pues que no podemos agotar todos los temas hoy, que esta es una pregunta o un tema sobre el que podríamos hacer un seminario específicamente, o varios, ni siquiera es que uno, ¿no? Me da un poquito de pena, ya usamos un poco el tiempo todos, porque los habíamos convocado 1:30, pero pues es que no nos para la boca, la verdad es que está padrísimo tener su participación, escucharlos, leerlos, y no sé, yo creo que pues ya estamos a punto de que sea la 1, ¿no? No sé si quiera cerrar, Ale, ¿no? Y que estaremos avisándoles pronto, ¿verdad? Porque yo les di una fecha equivocada, en efecto, la semana que entra es el evento de Educación Futura, entonces ya les daremos pronto de la noticia de cuándo es la segunda sesión, ¿no? ¿Vale? No, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por su paciencia también, porque como dice Arce, teníamos pensada 1:30, pero pues por ser el lanzamiento y tener tantas cosas que queremos abordar, pues no, vamos a tener que irlo haciendo poquito a poquito en todos estos eventos que tendremos mensualmente. Sí, el próximo es dentro de 2 semanas, el 17, pero los esperamos también, esperamos vernos en estos eventos a los que convocó Educación Futura. Sigan sus redes también. Y pues muchísimas gracias, muy agradecidos de tener. Si quieren prender sus cámaras para una foto, para ponerla en nuestras redes sociales.